Entonces, ya se está grabando, ¿ok? Entonces, ya vimos cuál es la definición de gametos, ¿verdad? Son las células sexuales, tanto masculinas como femeninas. Masculina, espermatozoide, femenina es el ovocito, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refiere la palabra gametogénesis? La palabra gametogénesis, entonces, se refiere a la formación de estos gametos. Entonces, yo quiero que entiendas, ¿ok? Que la gametogénesis, bueno, le subo el brillo acá. La gametogénesis es un proceso, ¿ok? Es un proceso en el cual las células sexuales van a estar madurando. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo existió ese espermatozoide, ¿verdad? Como tú lo conoces, que es como si fuera un renacuajo, ¿no? Si todavía no has visto, pero tienes ahí como que una idea en mente, ¿verdad? Es como si fuera un renacuajito. Entonces, eso es un espermatozoide, pero no todo el tiempo fue un espermatozoide, sino que para llegar a eso tuvo que madurar, ¿ok? Estamos ya ahí, por ejemplo, incluyendo conceptos, de los conceptos básicos que tú viste. Estamos hablando de que esta célula entró en un periodo de diferenciación, ¿verdad? Conforme fue madurando y entonces llegó a ser un espermatozoide, ¿verdad? Muy, muy importante tener en cuenta eso, que vayas ya integrando los conceptos, porque si tú los integras, si los traes así bien, bien al tiro, para ti va a ser bien papita cuando te pregunten algo de eso en el examen, ¿ok? Entonces, gametogénesis es ese proceso en el cual van a estar madurando los gametos, ¿verdad? O sea, háblese de cualquiera de las dos. Entonces, ¿por qué digo que no siempre fue así? ¿Por qué? Porque estos gametos vienen a partir o se diferencian a partir de un grupo de células que yo te había comentado ya cuando vimos conceptos básicos, ¿verdad? Que son las células germinales primordiales. Yo te había comentado cuando vimos conceptos básicos que las células germinales primordiales son un grupo de células que tienen la característica de que migran, ¿verdad? Que migraban, es decir, que cambian de posición desde su sitio de origen a un sitio final, ¿verdad? Eso es lo que vimos de concepto de migración. Entonces, las células germinales primordiales, ¿qué es lo importante? Ojo aquí, guarda el teléfono, guarda el close friends, ahorita ves eso. Entonces, ojo aquí, ¿qué es lo importante? Lo que me van a preguntar del examen. ¿De dónde vienen las células germinales primordiales? Importante que tú lo sepas, súper importante. ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Esa es otra. ¿Hacia dónde van las células germinales primordiales? ¿Ok? Y algunas características específicas que tengan. ¿Ok? Eso es lo importante para mi examen. Entonces, vamos a checar aquí. Tengo aquí lo que es. Quiero que ignores el texto, ¿ok? Ya sabes que quiero que ignores el texto. Entonces, pon atención aquí a la pantalla. Tengo aquí un esquema que representa a un embrión de la segunda semana, ¿ok? Entonces, yo sé que puede parecer raro, ¿por qué? Porque uno se imagina más al embrión, no sé si alguien vio el sticker que puse ahí en el grupo, es como un camaroncito, ¿no? Más o menos así te lo imaginas. Y cuando te muestran este esquema, que viene también ahí en el manual, parece más, a mí se me figura como una esponja, otros dicen que es una chancla. Entonces, es un embrión que se encuentra en una etapa que se le conoce como disco bilaminar, ¿ok? Lo vamos a ver la siguiente semana. Entonces, durante la segunda semana de gestación, ¿ok? El embrión tiene esta apariencia. Es un disco plano bilaminar. ¿Por qué se le llama disco plano bilaminar? Traté de representarlo lo más claro posible aquí en el esquema, pero es porque los embriólogos pues, son muy, muy creativos, entonces lo vieron así, vieron un embrión de 2 semanas en el microscopio y lo vieron así pues, como una chancla y dijeron, oye, esto es un disco, es plano y además tiene dos láminas de células. Entonces, ¿cómo le vamos a decir? Pues disco plano bilaminar, ¿ok? Y es lo que estamos viendo aquí, un embrión de 2 semanas. ¿Cuáles son esas dos láminas? Es importante que lo vayas conociendo porque lo vamos a volver a ver, pero así ya lo vas integrando. ¿Cuáles son esas dos láminas que van a formar al embrión? Primero en la segunda semana, claro. Son el epiblasto, ¿ok? Este que ves tú en color azul y que en todos los libros de embrio, a excepción de algunos que ya no usan colores, ¿verdad? Pero en la mayoría, Moore, en Langman, en el Arteaga, tú vas a ver al epiblasto en color azul, ¿ok? Entonces todo esto de aquí es el epiblasto. Y aquí abajo, en color amarillo, en una posición ventral, ojo, hay que ir conociendo, en una posición ventral encontramos al hipoblasto. O sea, ¿qué quiere decir? Que este epiblasto prácticamente es como si fuera la espalda del embrión. Por eso dice
que en la región dorsal del epiblasto, así lo menciona tu manual, ¿ok? Por si alguien ya lo checó. Entonces, el epiblasto está aquí en el dorso del embrión, en lo que es el futuro dorso, y el embrión imagínatelo así como acostadito. Entonces, aquí en el dorso encontramos al epiblasto y aquí abajo, ventral, encontramos al hipoblasto, ¿ok? Entonces el hipoblasto en el embrión, si te fijas, esto no es una sombra, ¿eh? Esto amarillo que ves aquí no es una sombra. Es un órgano que tiene el embrión de 2 semanas que se conoce como saco vitelino, ¿ok? De hecho, el saco vitelino es el análogo como a la yema del pollo, ¿ok? Pero en los humanos no tiene una función tan importante como lo tiene en un embrión de pollo, ¿verdad? Pero es lo mismo, es el saco vitelino. Entonces, y por si te sorprende, si te quedas sorprendido, sí, teníamos una yema, ¿ok? Se llama saco vitelino. Por ahí Jared Ornelas tiene el micrófono activado para que no se le vaya a soltar algo. Entonces, el embrión de 2 semanas presenta un saco vitelino. Además de presentar esas dos láminas, el epiblasto y el hipoblasto, presenta un saco vitelino, ¿ok? ¿Por qué es importante que lo conozcas? Porque más adelante las células germinales primordiales van a migrar. ¿De dónde? ¿De dónde vienen? Ahí te va. Resulta que en la segunda semana, otra vez, en la segunda semana se determinan un grupo de células que se llaman células germinales primordiales. Claro, diga Ángel Tadeo, Una pregunta. ándeme. En la segunda semana es epiblasto y hipoblasto. Ajá. Son tipos de células, ¿verdad? Son dos grupos de células, así es, son dos tejidos, ¿ok? A estos tejidos que forman las láminas en el embrión, lo vamos a ver más tarde, en la siguiente semana de clases de ustedes, se les llama capas germinales, ¿ok? O capas germinativas. Entonces, nosotros tenemos tres capas germinativas que se derivan a partir del epiblasto. Esa es su función, es formar a las capas germinativas y a partir de las capas germinativas se van a formar todos los tejidos. Se va a formar el sistema nervioso, el sistema digestivo, el aparato respiratorio, los genitales, los riñones, etcétera, 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 ¿ok? Y está bien, ¿ok? Es epiblasto y el hipoblasto. Entonces, son dos láminas, como dice Ángel Tadeo, de células. Entonces, como son un grupo de células, forman un tejido, ¿ok? Como son un grupo de células muy grande, forman un tejido, ya no solo les decimos células, ¿ok? Entonces, a partir de algunas células de aquí, de este tejido que se llama epiblasto, se van a determinar otro grupo de células que se llaman células germinales primordiales, ¿ok? Eso es importante. Entonces, a partir del epiblasto, dice tu libro, se determinan, mucho ojo con la palabra, se determinan células germinales primordiales. ¿Qué ocurre? Que después de la segunda semana viene la tercera semana, ¿verdad? Lógicamente. ¿Y qué va a ocurrir en la tercera semana? Va a ocurrir un evento que se llama gastrulación. Entonces, ¿qué ocurre en la gastrulación? Se van a formar esas tres capas germinales. Lo vamos a ver la siguiente semana. No te claves ahorita. Entonces, se forman esas tres capas germinales que te digo a partir del epiblasto. Y para formarse, las células tienen que migrar, ¿ok? Desde el epiblasto hacia todo lo que es el futuro embrión, ¿ok? Entonces, ¿cómo le van a hacer para migrar? Literalmente se forma un surco, ¿ok? En el epiblasto, así como si se formara una grieta, una apertura, ¿ok? En el epiblasto. Y esa apertura, esa grieta, se llama línea y surco primitivo. Ya vamos a ver más adelante qué es cada uno de esos, ¿ok? Simplemente quiero que vayas conociendo que la línea primitiva sirve para la migración de las células que están en el epiblasto, incluidas estas de aquí, las células germinales primordiales, ¿ok? Entonces, ¿hacia dónde se van a mover las células germinales primordiales? Se van a mover hacia el hipoblasto. ¿Ok? Y te dice tu libro, las células germinales primordiales migran hacia el hipoblasto cerca de la base del alantoide. Y tú, ah, chinga, pues ¿qué, de qué me estás hablando? Está el libro, checas, ¿verdad? Si está en español todavía el libro, a lo mejor tuvo un error, pero no, ahorita te voy a hablar de qué está, de qué chingados está diciendo el libro. Entonces, resulta que en la cuarta semana, o sea, ya nos pasamos de la segunda semana a la cuarta, y en la cuarta semana nosotros observamos el plegamiento, que es un fenómeno que ocurre en el embrión y es para que deje de ser un disco y para que ahora ya se convierta en el camaroncito que todos conocemos.
Eso en embriología le llamamos embrión tubular, ¿ok? Entonces, en el embrión de 4 semanas que ya se plegó, nosotros observamos que una parte de ese saco vitelino se convierte en esta estructura tubular de aquí. Todo este tubito que se encuentra desde aquí hasta acá se llama intestino primitivo, ¿ok? Y yo creo que ya por el puro nombre ya te estás dando la idea de más o menos para qué chintegua sirve, ¿no? El intestino primitivo. Pues es un intestino y es primitivo, pues es probablemente lo que vaya a formar al intestino, ¿no? Al intestino que todos conocemos, al aparato digestivo, ¿verdad? Entonces, resulta que las células germinales primordiales pasan por ahí, pasan por ese intestino primitivo que se formó y si te fijas, no es coincidencia, yo no lo hago para que esté bonito, a mí me da igual que, recuerda, da igual que el esquema esté bonito, no, lo que importa es que le entiendas, ¿ok? Entonces, a mí no me importa que combinen los colores, yo lo que quiero es que entiendas muy bien que por algo el intestino primitivo, ¿ok? Está del mismo color que esto, que es el saco vitelino, ¿verdad? Si te fijas. Entonces, a partir del mismo saco vitelino se va a formar el intestino primitivo, ya lo vas a ver. Te lo juro, lo vas a ver la próxima semana. Y entonces, ese intestino primitivo queda hacia la región dorsal del embrión, de este embrión de 4 semanas, o sea, queda hacia su espalda, que está pegadito ahí a la espalda. ¿Sabes qué otra cosa se encuentra en la región dorsal de un embrión de 4, de 5 y de 6 semanas? Se encuentra la cresta gonadal, ¿ok? Y ese es otro concepto que te ponen ahí en el libro, que las células germinales primordiales migran desde el epiblasto hasta el intestino primitivo, ¿ok? Y después hacia la cresta gonadal. Pero entonces, ¿qué chingados es el alantoides? Resulta que el intestino primitivo tiene algo llamado evaginación, ¿ok? Yo sé que este es otro término nuevo, pero los irregulares no me van a dejar mentir, ¿ok? Es un término que vas a escuchar en embriología un chingo, evaginación. Entonces, ¿qué es una evaginación? Es cuando a partir de una cavidad se extiende, ¿ok? Una prolongación. Prácticamente es como, no sé, los que jueguen fútbol, ¿verdad? Cuando le pegas al balón así una patada con la pura punta del pie, en lugar de pegarle así bien, que le pegas con la punta del pie, pues le sale como un chichón, ¿verdad? Le decimos, no, le salió un chichón, una bola, ¿verdad? Esa bola que le sale al balón es una evaginación del balón, para que me entiendas. Entonces, prácticamente el intestino primitivo hace lo mismo, se evagina y forma esta tirita de aquí que se llama alantoides, ¿ok? Ya más adelante vamos a ver para qué sirve el alantoides, ¿ok? Tiene una función importante, lo vas a ver cuando veamos cordón umbilical, tiene que ver con él, ¿ok? Entonces, el alantoides sirve más que nada como una guía, ¿ok? Para esas células germinales primordiales, para ubicarlas. Nosotros ya sabemos que más o menos por la 4 semana se van a encontrar acá, cerca de la base del alantoides, que si pusiéramos que el alantoides es así, pues esta de acá, esta raya que estoy haciendo aquí sería su base. Si te fijas, están aquí, cerca de la base del alantoides. A partir de ahí navegan por el intestino primitivo, pues porque el alantoides es parte del intestino primitivo, es una evaginación, ¿verdad? Entonces migran por ahí, por el intestino primitivo y llegan hacia la cresta gonadal. Pero antes de llegar a la cresta gonadal, tienen que pasar por un puente, ¿ok? Como si fuera un puente. Resulta que si yo le hago un corte transversal a este embrión, en esta forma, fíjate cómo estoy poniendo la línea, esto sería un corte transversal. ¿Por qué? Porque aquí está la región dorsal y aquí está la región ventral. Entonces prácticamente el embrión, perdón, está acostadito, ¿ok? Entonces, para hacerle yo un corte transversal, o sea, en contrario a su eje, pues tengo que hacerlo así, ¿ok? Entonces, le hacemos un corte transversal a este embrión de 4 semanas y voy a observar esto, ¿ok? Está raro, ¿verdad? Esto es un esquema de lo que es la pared posterior, como si fuera la espalda del embrión. Estamos viendo un esquema de la espalda del embrión, ¿ok? De su región dorsal, ¿ok? Hay que hablar como estudiantes de embriología. Entonces, ¿qué voy a observar? Voy a observar que en su región dorsal, ahí cerca del abdomen, se encuentran estas dos prominencias, ¿ok? Son las crestas gonadales. Es como si fueran dos montañitas, dos abultamientos que tiene ahí el embrión. Se llaman crestas gonadales. Tenemos una de este lado y una del otro lado. Entonces, ¿qué son las crestas gonadales?
son esas prominencias de tejido. Sí, diga, Oscar. Las crestas gonadales son las mismas que las crestas genitales. Así es, la cresta genital es, casi lo mismo, pero lo que pasa es que la cresta gonadal después vamos a ver cuando veamos nefro, o sea, ya está un tercer parcial, vamos a ver que la cresta gonadal primero es el reborde gonadal y después se va a diferenciar, ¿verdad? En una cresta genital o reborde genital y en un cordón nefrógeno. Pero antes de eso, cuando está en una etapa más indiferenciada, se le conoce como cresta gonadal, ¿ok? Entonces, ¿qué es la cresta gonadal? Pues es el sitio a partir de donde se van a formar los genitales, como les acabo de decir, y los riñones, ¿ok? Para eso sirve. Y algo importante es que viene del mesodermo intermedio. Ahorita todavía no sabes qué es, pero grábate, ¿ok? Conócelo, déjalo así como que en pendiente. Ahí en el fondo de tu mente, guárdalo, que la cresta gonadal viene de mesodermo intermedio. Entonces, recuerda que aquí está en la región dorsal del embrión y si te fijas el intestino primitivo está aquí. O sea, las células germinales primordiales tienen que migrar desde aquí, desde lo amarillo, ¿verdad? Que es el intestino primitivo, hasta la cresta gonadal. O sea, si te fijas, es un camino largo, ¿ok? Es un camino largo por recorrer. ¿Cómo le van a hacer para llegar a la cresta gonadal? Lo van a hacer hasta a través de esta estructura que se llama mesenterio dorsal. ¿Qué chingados es un mesenterio? O sea, otra palabra, o sea, es palabra nueva tras palabra nueva tras palabra nueva. Yo sé, ¿verdad? Pero hay que ir viendo más o menos, si tú entiendes qué significan las cosas, de verdad tienes como el 50%. Ya con eso, mínimo ahí en tu mente le sacas lógica a algo. Entonces, ¿qué es el mesenterio dorsal? Nosotros, nuestros intestinos, te spoileo, ¿verdad? De anato o de tercer parcial aquí en embrio, no están así flotando en tu abdomen, ¿eh? Por si pensabas eso, no se encuentran ahí flotando o acomodados así al azar, como si echaras ropa en una bolsa. Resulta que los intestinos están siendo sostenidos por un tejido, como si fuera una lámina, ¿ok? De tejido que se llama mesenterio. Resulta que ese mesenterio lo tienes tú, desde que se formó tu intestino primitivo, ya tenía mesenterios, ¿ok? Porque aquí estamos en la cuarta semana, estamos iniciando apenas la vida. Entonces, desde que casi desde que tú iniciaste a vivir, tú ya tenías ese mesenterio que te sostenía pues a tu intestino, ¿verdad? Pero en este caso, como es un embrión, es el intestino primitivo. Entonces dicen las células germinales, oye, pues si el intestino primitivo me conecta con esta pared dorsal, en donde están las crestas gonadales, pues bueno, vamos a migrar a través de él. Y es muy importante que lo conozcas porque es un sitio que aunque tú no lo vayas a ver ni siquiera en este parcial, pues ya te lo están incluyendo en el manual. O sea, ya viene aquí en tu manual de embrio, ¿ok? Entonces, si ya viene aquí, ya te lo pueden preguntar, ¿ok? Por eso debes de ir conociéndolo. Entonces, ¿a través de dónde? ¿A través de qué llegan las células germinales primordiales hacia la cresta gonadal? A través del mesenterio dorsal, ¿ok? Que sostiene el intestino primitivo. Y ahí te lo estoy poniendo, mira, ahí están las bolitas llegando allá a la cresta gonadal, ¿ok? Entonces, ¿cuándo van a llegar? Todo esto viene aquí, ¿eh? Todo esto viene aquí en el texto, no creas, ¿eh? Entonces, ¿cuándo van a llegar las células germinales a las crestas gonadales? En la quinta semana, específicamente al final de la quinta semana, ¿ok? Entonces, ahora sí que ya puedes entender esto que está aquí en texto, ya se te va a hacer bien sencillo. Son 4 parrafitos, tú estudias medicina, tú tienes mucha capacidad. Entonces, ¿qué onda con esto, verdad? ¿Qué otros datos son importantes? Ya vimos de dónde vienen. Ya vimos que vienen del epiblasto. Ya vimos a dónde van, ¿verdad? Ya vimos que van a la cresta gonadal y ya vimos todo lo que tienen que pasar, ¿verdad? Para poder llegar a la cresta gonadal. Entonces, ¿qué otras características son importantes que yo conozca de las células germinales primordiales? De una vez, se dividen por mitosis, ¿ok? Aunque van a formar a las células sexuales, tú ya sabes que se dividen por meiosis, ¿verdad? Ya sean espermatocitos primarios, secundarios, ovogonias, perdón, ovocitos primarios, ovocitos secundarios. Parece que estoy hablando en chino, lo vas a ver la otra semana. Entonces, aunque esas células que son células sexuales se dividen por meiosis, perdón, las células germinales aún se dividen por mitosis y es muy importante.
¿Por qué? Porque en todo su trayecto, en toda su migración, se van dividiendo, se van multiplicando y multiplicando y multiplicando y multiplicando. ¿Ok? Entonces, durante su trayecto, estas células van haciendo mitosis, ¿ok? Van aumentando de cantidad, pero machín, ¿ok? Y muy rápido, van haciendo mucha mitosis y muy rápido durante estas, son nomás 3 semanitas las que duran, ¿ok? Ya llegando a la gónada, cambian su nombre, haz de cuenta que sacan otra INE, cambian de identidad y entonces les dejamos de llamar células germinales primordiales y cuando llegan a la gónada les llaman gonocitos, ¿ok? Esta es una pregunta que hay un doctor de embrio, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero hay un doctor de embrio que le gusta preguntarlo. Entonces, o lo pregunta a sus alumnos, ¿ok? Ahí y los cagotea. Entonces, al llegar a la cresta gonadal, las células germinales primordiales se llaman gonocitos. Esa es una. La otra, expresan fosfatasa alcalina. ¿Qué chingados es eso, Ernesto? ¿Qué es la fosfatasa alcalina? Bueno, la fosfatasa alcalina es una enzima, ¿ok? Tú, no sé si en Bioca ya estén viendo el tema de enzimas, no sé qué pedo, no, la verdad no me acuerdo bien cómo iba el temario de Bioca, pero me acuerdo que es de los primeros temas. Entonces, si están viendo el tema de enzimas, pues las enzimas son un grupo de proteínas que tienen una función específica, tú lo vas a ver en Bioca. Entonces, expresan la enzima fosfatasa alcalina. ¿A mí de qué me sirve saber que lo hacen? Si la fosfatasa alcalina es una proteína, no la puedo ver. ¿Para qué me interesa saber que la están expresando? Resulta que las técnicas han avanzado mucho, ¿ok? Yo sé que tú ya viste o a lo mejor ya te presentaron lo que es las técnicas de tinción, si no ahorita lo vamos a ver. Entonces, hay técnicas que utilizan que se llaman inmunohistoquímica, ¿ok? Lo que hacen prácticamente es que un doctor en un laboratorio hace un anticuerpo contra la fosfatasa alcalina. Pero adivina qué, ese anticuerpo brilla. Entonces tú impregnas un tejido con ese anticuerpo y cuando lo ves en el microscopio con una luz especial, pues ves que brilla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si expresan esa fosfatasa alcalina, el anticuerpo va a brillar, si no, no se va a pegar a nada y no va a brillar. Entonces, ¿qué hicieron los embriólogos ya más avanzados con sus nuevas técnicas? Dijeron, a ver, vamos a trazarlas, vamos a ponerles como que un marcador a las células germinales primordiales, pero pues no sabemos qué le podamos poner ese marcador. ¿Sí me explico? O sea, ¿hacia dónde va a ir? ¿Qué es lo que vas a marcar? Bueno, ese marcador es la fosfatasa alcalina y es importante que sepas que durante su migración la van expresando, es decir, presentan la fosfatasa alcalina, ¿ok? Eso cuando durante su migración. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es importante? Que al terminar su migración dejan de expresar la fosfatasa alcalina, ¿ok? Ya prácticamente ya se olvidan de ella, ¿ok? Entonces, acuérdate que sí, sí, porque luego les gusta mucho preguntar en embrio de verdadero o falso, o que cuál de las siguientes no es correcta, y te van a poner, expresan fosfatasa alcalina. Y vas a decir, ah, pues sí, sobres, me voy con esa. Pero ¿qué crees? Decía, expresan fosfatasa alcalina durante todo su tiempo. No, solamente durante su migración, ¿ok? Porque una vez que llegan a la cresta gonadal, ya no expresan la fosfatasa alcalina, son irrastreables, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, acuérdate, si expresan fosfatasa alcalina, solamente durante su migración, y es lo que te puse aquí, mira, para que no se te vaya a olvidar, ¿eh? Aquí viene. Y la otra, ya se las había dicho, ¿verdad? Cuando vimos migración, pero que cambian su citoesqueleto para formar filopodios. Si no sabes qué son los filopodios, pues porque no has visto la clase pasada, ¿verdad? Los filopodios son como unas piernitas falsas que le salen a la célula, que son como unas patitas de citoplasma. Entonces, cambian su esqueleto, su citoesqueleto, cito, acuérdate que viene de la palabra célula, para formar esos filopodios y eso les ayuda en su migración, ¿ok? Y la otra, que también te lo dije en la clase pasada, que su migración es gracias a factores quimioatrayentes o quimiotácticos, también les llaman. Acuérdate que te dije esta analogía del perrito, o sea, es como este perro, mira, está oliendo la carne, las salchichas que están asando aquí, y va flotando, ¿verdad? Va flotando ahí mientras va oliendo las salchichas, y es así como le hacen las células, dicen. Oye, allá huele mucho a factor quimioatrayente o a factor quimiotáctico y se van acercando. De donde hay más de ese factor, o sea, de donde huele más, obviamente huele más si el perro se pone aquí al lado del asador, nomás que se va a quemar, ¿verdad? Pero aquí huele más.
que si estuviera acá. Entonces se van atrayendo, ¿ok? Esos son los factores quimioatrayentes, ¿ok? Entonces, ahora sí que ya sabemos esto, ay, no sé cómo quitarle el zoom, a ver, porque no, mi teclado, ahorita lo quito. Entonces, ya sabiendo esto de las células germinales primordiales, vamos a ver sobre el testículo. A ver, Ángel, dígame. Las células germinales, cuando llegan a la cresta gonadal, sí, Ajá, cresta gonadal, dice que se convierten en gonocitos. ajá. Es la misma Eh, célula, ajá. no, cuando llegaban a la cresta gonadal, las células germinales no pasaban por algo que se llama diferenciación para transformarse en espermatogenias y ovogenias. Ok, resulta que ahorita lo vamos a ver, esos gonocitos van a pasar a ser las células precursoras ahora sí de los gametos. Justo ahorita vamos a entrar en eso, pero sí, a lo mejor parece que son dos conceptos diferentes, pero es lo mismo. O sea, primero llega la célula germinal primordial, se vuelve un gonocito y el gonocito ya va a empezar a hacer esa diferenciación, ahora sí, en espermatozoide o en un ovocito. ¿Ok? Pero en ambos sexos, o sea, si estuviéramos viendo la cresta gonadal de un embrión femenino, se llamaría gonocito, y si estuviéramos viendo la cresta gonadal de un embrión masculino, también se llamaría gonocito. ¿Qué pasa? Que a partir de estos dos gonocitos que están en cualquiera de los dos sexos, se van a transformar o en espermatogonias, y luego en espermatocitos, y luego en espermatozoides, o en ovogonias, y luego en ovocitos, y pues al final ya cuando sea fecundado va a ser un óvulo, ¿ok? Entonces, ahí les va, muchachos. ¿Qué pasa con el testículo? ¿Qué onda con la espermatogénesis? ¿Ok? Entonces, ahora que ya sé lo de las células germinales, ya llegaron a la cresta gonadal, se volvieron gonocitos y vamos a hablar de lo que dice Ángel. Muy buena pregunta. Entonces, se vuelven gonocitos y ¿qué onda? O sea, ¿cómo van a llegar a ser espermatozoides, verdad? Que es a lo que compete la clase de espermatogénesis. Entonces, antes de empezar a hablar de eso, yo necesito que tú conozcas el testículo. Si no, no me vas a entender nada. Entonces, pon mucha atención. El, la espermatogénesis se lleva a cabo en el testículo, ¿ok? Resulta que la gónada masculina, por si alguien pensaba que era el pene, ¿verdad? No es el pene, son los testículos, ¿ok? La gónada, el órgano reproductor masculino, ¿ok? Es el testículo, ¿ok? Entonces, ¿qué onda con el testículo? Tiene partes, ¿ok? El testículo tiene partes y tiene distintas zonas, ¿ok? Donde va a estar llevando a cabo distintas funciones. Prácticamente dentro de él hay toda una red de túbulos. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro un testículo y le hago un corte sagital? ¿Ok? Yo voy a observar esto de aquí. Voy a observar esto de aquí, que es un corte sagital de testículo. ¿Qué observo yo al ver esto? Mira, aquí tenemos un órgano que se llama epidídimo, ¿ok? Todo esto de acá es el epidídimo. Por si alguien lo había escuchado y no sabía de qué iba, esto es el epidídimo, ¿ok? Y es un conducto que está muy enrollado, muy enrollado y sirve para el paso de los espermatozoides, ¿ok? Ahorita más adelante vamos a ver para qué otra cosa sirve. Entonces, este es el epidídimo y si te fijas, el epidídimo está conectado aquí como con muchos tubitos, muchos conductitos, ¿ok? Estos conductitos, te fijas, están así como que muy enrollados, ¿ok? Muy entrelazados. Forman algo llamado red. Y como es una red que se encuentra en el testículo, pues se le llama red testicular, ¿ok? Entonces, aquí ya encontramos una conexión, ¿verdad? La red testicular está conectada con el epidídimo. Y si te fijas, la red testicular también aquí se está conectando con todos estos de aquí. Que pues ya te estoy diciendo aquí a qué nos estamos refiriendo. Son los túbulos seminíferos, ¿ok? Entonces, ¿qué son los túbulos seminíferos? Resulta que lo que es la espermatogénesis se está llevando a cabo en muchos sitios, ¿ok? No es como que fuera en un sitio específico, ¿ok? Entonces, dentro de cada uno de estos túbulos hay millones y millones de espermatozoides que se están diferenciando, ¿ok? Que pasaron de ser un gonocito a una espermatogonia
a un espermatocito primario, a un espermatocito secundario, ¿ok? Entonces, ahí te va. ¿Qué va a pasar aquí con estos túbulos seminíferos? Si te fijas, es como si fuera una manguerita enrollada, ¿verdad? Pero si la desenrollo y la estiro, digamos que es así como este lápiz, ¿verdad? Si yo le hago un corte a este lápiz en este sentido, en el sentido de mi dedo, pues ¿qué voy a observar? Imagínate, yo le hago un corte y lo pongo así, ¿qué observo? Pues un puntito, ¿verdad? Lo mismo pasa si yo le hago un corte así como si fuera una rebanada a una manguera. Entonces, estos túbulos, haz de cuenta que son como una manguera. Entonces, si yo le hago un corte transversal a esa manguera, una rebanada, ¿qué voy a observar? Voy a observar pues algo así, ¿no? Como que un circulito con un agujero en medio, ¿verdad? Es lo que voy a observar. Y es lo mismo que yo veo cuando hago un corte transversal, así como esta línea punteada que te puse aquí en túbulos seminíferos. Entonces, esto es lo que observamos y lo que ves tú en tu práctica de espermatogénesis y lo que vas a ver en tu primer corte que vas a ver en clase, va a ser uno de estos. Entonces, estos te los presento, si no los conocías, se llaman cortes histológicos, ¿ok? Y lo que hacemos en medicina, sobre todo es lo que hacen los patólogos, es que agarran un tejido, lo hacen rebanaditas con un aparato especial que se llama microtomo, lo meten en cera, primero lo meten en cera, luego lo hacen rebanaditas, pero rebanaditas muy, muy delgadas, muy, muy delgadas, más delgadas que una hoja de papel, son transparentes, ¿ok? Y esas, como son transparentes, lo que hacen es teñirlas, ¿ok? Les ponen ahí unas sustancias que se llaman hematoxilina y eosina y las tiñen y se ven de este bonito color rosa, ¿ok? Parece como una promoción, pero es eso, ¿ok? Entonces la hematoxilina y eosina, esa tinción es así como rosita, con morado, bla, 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 ¿no? Entonces, esto es lo que yo veo cuando hago un corte de túbulo seminífero y le paso la técnica histológica, así se llama. ¿Y qué es lo que veo con la técnica histológica? Yo veo células, ¿ok? ¿Qué onda? Porque, ay, si alguien de aquí lo pasan a explicar así al azar y que les diga el doctor, a ver, explícame esta imagen, espero que me lo agradezcas y ponle mucha atención a lo que te voy a decir. Mira, cada una de las células, ¿qué son? No son estos puntitos. Acuérdate que las células están así, ¿no? Y tienen su núcleo. Entonces, todo lo que tú veas aquí en color morado, todos estos son los núcleos de las células. Lo que es alrededor, la membrana de las células no se tiñe, pero como que infieres que aquí está, ¿no? Entonces, aquí hay una célula y aquí está, dentro de ella está su núcleo, ¿verdad? A ver si puedo hacerlo aquí con el lápiz. Imagínate, esta es una célula y aquí está su núcleo. Entonces, todas estas, si te fijas, entonces hay un chingo de células, ¿ok? Hay un montonal de células porque hay un montonal de puntitos morados, ¿verdad? Por eso ya puedes darte cuenta que hay un chingo de células en el túbulo seminífero. Entonces, ¿qué onda con estas células del túbulo seminífero? ¿Con qué se comen? ¿Cómo está el pedo? ¿Cómo se llaman? ¿De dónde vienen? Bueno, te las presento. Todas esas son células que están llevando a cabo la espermatogénesis, ¿ok? Y entonces, antes de entrar con esto de acá de la derecha, vamos a llenar esto de acá, mira. Yo te puse aquí. ¿Qué cosas puedo observar cuando veo un corte de túbulo seminífero? Ok, entonces vamos a ir viendo. Dentro del túbulo seminífero, aquí puse la imagen con más zoom. ¿Qué células o qué tipos de células puedo encontrar dentro del túbulo seminífero? Son dos, ¿ok? Dos, mucho ojo. Son las células germinales, ¿ok? Células que están en este momento pasando, o sea, con células germinales ya no me refiero a las células germinales primordiales, mucha atención a eso. Me refiero a las células que están llevando a cabo la espermatogénesis, o sea, ovogonias, perdón, espermatogonias, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátides y espermatozoides, ¿ok? Todos esos cinco se encuentran aquí, dentro del túbulo seminífero. ¿Qué es el túbulo? Mira, todo esto que está delimitado, déjame pongo el láser otra vez. Todo esto que está aquí delimitado, ¿ok? En los tejidos, en todos los tejidos, todos los tejidos, excepto la sangre, ¿verdad? Encontramos una membrana basal que sostiene el tejido. En todos los tejidos. Y esa membrana basal, pues en este caso aquí la podemos estar observando, ¿verdad? Estaría
más o menos aquí, delimitando a todo lo que es el túbulo, así bien redondito. Entonces, dentro de ella, ¿qué puedo encontrar? Células germinales que van a ser espermatogonias, espermatocitos primarios, secundarios, espermátides y espermatozoides, ¿ok? ¿Qué tengo que saber yo diferenciar todos los tipos de células para pasar embrio, para entenderle al corte? No, ¿verdad? Porque no soy histólogo, ¿ok? Yo no soy histólogo, estoy en primer semestre, estoy empezando a ver esto, entonces no debo de saber esto, ¿verdad? ¿Qué debo de saber? Tú vas a ver allí un tip malvado, ahí te va. En Embrio te preguntan de tus imágenes que tienes en Moodle, ¿verdad? No sé si ya lo hayan checado, por favor, chéquenlo. En tus imágenes que tienes en Moodle vienen señaladas cosas, ¿ok? Y de ahí te van a preguntar, por ejemplo, en este caso te van a preguntar las células que se encuentran señaladas, ¿ok? Y prácticamente tú debes de echarle ojo y aprenderte más o menos cómo están posicionadas, ¿ok? Y entonces, ¿por qué te digo esto? Porque pues imagínate que en el examen te ponen este corte y te señalan acá, así nomás, así te ponen una flechota roja. Y te van a preguntar sobre esta célula señalada con la letra B, ¿cuál es lo correcto? Y te van a poner así varias cosas, ¿no? ¿Cómo le vas a saber a saber identificar qué tipo de célula es? Pues porque ya viste las imágenes en Moodle. Dice Ángel Tadeo, ¿cuáles imágenes? Por si alguien más no lo sabía, acuérdense que en Moodle tienen imágenes de esto, de cortes histológicos, de embriones, ¿eh? Y recuerden que ustedes en Embry tienen un examen de teoría y un examen de laboratorio. Ok, acuérdense. De laboratorio son 10 preguntas y les ponen dos imágenes, así como estas, pero más culeras. Entonces les ponen dos imágenes y de esas dos imágenes son a escoger de las que vienen ahí en Moodle. Por eso tienen que darle una revisada. De todos modos, a mí me gusta hacer una como sesión de imágenes, pero ya más cerca del parcial. O sea, ahorita todavía no. Ya, dice Keira, lloraré. Ya más adelante le van a agarrar el pedo a esto. No está tan difícil. ¿Ok? Le van a agarrar el pedo. Más adelante, todavía no coman ansias. Vamos empezando, que al cabo. Entonces, encontramos aquí dentro del túbulo células germinales y encontramos células sustentaculares. ¿Qué chingado significa sustentacular? La palabra sustentacular significa que es una célula que se encarga de sostener, Acuérdate de la palabra, por ejemplo, sustento, ¿verdad? Entonces, es de sostener. Y entonces, ¿qué hacen las células sustentaculares? Son células de sostén. ¿Cuál es el otro nombre de las células sustentaculares? Esa a lo mejor ya lo conoces. Es célula de Sertoli, ¿ok? Entonces, dentro del túbulo seminífero solo encuentro a células que van a formar espermatozoides o encuentro células de Sertoli o células sustentaculares. No es que te quiera confundir, perdóname, no es que te quiera confundir en serio, pero es que en el examen te lo pueden preguntar con cualquiera de los dos nombres. ¿Por qué? ¿Por qué, Ernesto? ¿Por qué son así? Pues es que acuérdate que tú tienes este libro, ¿verdad? Que es tu libro base, ¿verdad? Tu manual, el Norbertito que le dicen. Y aparte, tú tienes el Arteaga. Y en el Arteaga sí te las mencionan como células sustentaculares, ¿ok? Por eso te las pueden preguntar con cualquiera de los dos nombres, ¿ok? Entonces, vételos aprendiendo. Entonces, apúntale aquí. ¿Qué encontraba dentro del túbulo? Células de Sertoli o sustentaculares. Y también encontraba células que van a formar espermatozoides, ya sean espermatocitos primarios, secundarios, espermátides, espermatozoides y espermatogonias. Cualquiera de esas cinco las encuentras dentro del túbulo seminífero. Ahí Rob ya le está apuntando en la pantalla. Déjeme lo quito. Este, ¿cómo dice Keira? Acuérdate. Dentro del túbulo, célula de Sertoli. Sertoli, así. Ok, es que estoy escribiendo con el mouse. Y también a las células que van a formar espermatozoides, que ahorita, o sea, no quiero decir todo el nombre, pero te estoy diciendo para que tú los pongas separados, ¿ok? Que son espermatogonias, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátides y espermatozoides, ¿ok? Grábatelo muy bien. Ahorita vamos a hablar acerca de cada una de estas células, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar fuera de un túbulo seminífero? ¿Ok?
¿Qué es lo que voy a encontrar fuera de un túbulo seminífero? Volvemos a esta imagen. Entonces, si yo te había dicho que esto es el túbulo, ¿verdad? Todo esto, pues quiere decir que todo lo que está aquí es lo que está dentro, ¿verdad? Parece tonto que te lo diga, pero pues acuérdate, todo esto está dentro, ¿ok? Y aquí vamos a encontrar todo lo que te dije, aquí mezclado, ¿ok? ¿Tienen su orden? Sí, tienen como que su orden en el que se acomodan, ahorita vamos a hablar de él. Y por fuera, entonces, ¿qué? Por fuera sería pues todo esto, ¿verdad? Todo esto que estoy aquí. ¿Qué es todo esto que estoy viendo aquí? ¿Qué es? Resulta que nosotros, todos los cuerpos humanos, entre las células, tienen un espacio, ¿ok? O entre los tejidos que se llama intersticio, ¿ok? Así se llama ese espacio que está entre los tejidos, se llama intersticio. Y entonces todo esto de aquí, que es como espacio entre los tejidos, porque el tejido es el túbulo, aunque cueste entenderlo, porque uno se imagina tejido como que una lámina o algo así. Entonces, el túbulo es un tipo de tejido, ¿ok? Entonces, lo que está por fuera de este tejido, pues es intersticio, ¿ok? Todo esto se conoce como espacio intersticial. Y dentro de este espacio también hay células, también hay unas células específicas. ¿Cuáles son las células que se encuentran en el intersticio? Pues son las células intersticiales, ¿verdad? Nos complicamos la vida para nada. ¿Ya vieron? No nos complicamos para nada la vida. ¿Qué células se encuentran en el intersticio? Células intersticiales. ¿Cuál es el otro nombre que tengo para las células intersticiales? Células de Leydig, ¿ok? Estas mismas de aquí, mira, esta de acá, esta es una célula de Leydig y este es su núcleo. Aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, otra. Y me puedo poner a contarlas de aquí que nos den las 10 de la noche, ¿verdad? Pero pues no es el punto. Entonces, todas estas son células de Leydig, ¿ok? ¿Qué es lo que puedo encontrar entonces? Fuera del túbulo, células de Leydig, ¿ok? Y entonces, vamos a hablar de cada una de estas. Célula de Leydig y célula de Sertoli, o de Sertoli, como le quieras decir. Entonces, ¿qué produce? Apúntale ahí, ahorita vamos a hablar de esto porque esto tiene más que ver con la regulación hormonal, ¿ok? Entonces, ¿qué hace la célula de Leydig? La célula de Leydig produce, apúntale por favor, produce testosterona, ¿ok? Produce testosterona. Yo sé que la testosterona es una hormona que todo el mundo conoce, ¿ok? Entonces, produce testosterona. ¿Y adivina qué? Esta testosterona la va a producir en respuesta a otra hormona, esa no la conoces, apúntala también. Responde a la hormona luteinizante, ¿ok? Lo voy a poner aquí. Luteinizante, ¿ok? Eso, así. Entonces, la célula de Leydig, dos cosas importantes que yo debo de saber. Produce testosterona, es una, y la otra es que responde a la hormona luteinizante, ¿ok? Muy importante. ¿Ya lo apuntaron? Espero que sí, porque vamos a hablar, ahorita les voy a hablar de esas hormonas, no crean que nomás se lo voy a decir así, ¿ok? Entonces nomás apúntelo. Hormona luteinizante o también se abrevia así, LH, ¿ok? Y produce testosterona. Entonces, no produce hormona luteinizante, responde a ella, no te vayas a confundir, ¿ok? Responde a la hormona luteinizante y produce testosterona en respuesta a eso, ¿ok? Y ahora con la célula de Sertoli. ¿Qué hace la célula de Sertoli? ¿Ok? Entonces ya dijimos que es una célula de sostén, ¿ok? Pero ¿por qué? ¿Por qué es una célula de sostén? ¿Por qué no es otro tipo de célula, verdad? O sea, ¿por qué no tiene otra función? ¿Por qué dijeron que es de sostén? Resulta que la función de la célula de Sertoli es cubrir a las células germinales, ¿ok? Y nutrirlas. Es de lo que se está encargando. Es una célula, a veces se le llama nodriza, ¿ok? ¿Saben qué son las nodrizas? Las nodrizas, por si no sabían, eran mujeres que en la antigüedad se encargaban de criar a varios niños, ¿ok? Amamantarlos. Esas son las nodrizas. Eran mujeres que amamantaban a muchos niños. Entonces, la célula de Sertoli es prácticamente lo mismo. ¿Cuáles son los niños en este caso? Pues esas celulitas que se quieren convertir en un espermatozoide. Entonces, la célula de Sertoli, función uno que debo anotar, anótalo, es que su función es nutrir, ¿ok? Y cubrir a las células germinales. ¿Por qué digo eso de cubrir?
¿Por qué? Ahorita les voy a decir. ¿Ya notaron eso? Es nutrir a los espermatozoides en desarrollo, a los espermatocitos primarios, secundarios, como les quieras poner ahí. Lo que quiero que sepas es que te estás refiriendo a todas esas células que vimos, ¿ok? Todas las células que están dentro del túbulo, exactamente, para que no los maten. Muy bien, Tadeo. ¿Por qué? Porque la segunda característica que vas a notar de la célula de Sertoli es que forma la barrera hematotesticular, ¿ok? Te lo pongo igual por aquí. Hematotesticular, ¿ok? Hematoma no, ay, pinche corrector. A ver, déjame lo edito. Hematotesticular, ahí está. Forma la barrera hematotesticular. Ah, chinga. ¿Qué es eso? ¿Qué es barrera hematotesticular? ¿Qué onda con eso? Ahí va. A ver si le puedo quitar el zoom. A ver. Ok, ahí ya vi cómo quitárselo. Ok. Muy bien, muchas gracias, Keira. Qué amable, ¿eh? Qué amable que puso eso. Entonces, ahí les va. Déjenme lo minimizo un poquito más. ¿Qué es esto que les puse aquí? De hecho, hasta les puse las flechitas vacías porque quiero que lo anoten, por favor, para que le anoten aquí qué es. Déjenme, le voy a reaccionar yo también. Quiero que vean qué es lo que está representando cada célula. Entonces, mira, esto de acá, toda esta línea roja, está representando, si te fijas, a la membrana basal del túbulo. ¿Qué fue lo que hice en este esquema? ¿Qué me fumé para hacerlo? Resulta que yo hice una rebanadita de aquí, de este túbulo. Haz de cuenta que yo agarré este túbulo de aquí y le corté este cachito, ¿ok? Así. Mire, estoy agarrando celulita de afuera, membrana basal y celulita de adentro, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que yo vería? Yo vería, pues a lo que está dentro y a lo que está afuera, lo que te acabo de decir. Afuera voy a ver este grupo de células, que cuáles van a ser células de Leydig, ¿verdad? Obviamente. Esta dijimos que es la membrana basal. Y entonces, ¿estas qué son? Te las presento. Estas de aquí son las células de Sertoli, ¿ok? Mucho ojo, porque la célula de Sertoli, si te fijas, es la célula más grande dentro del túbulo seminífero. La célula más grande. Otra cosa cambiaría si yo te dijera, ¿cuál es la célula germinal más grande? Entonces, ahí le metí una palabra, le metí la palabra germinal. Entonces, la célula más grande de todas es la célula de Sertoli, pero la célula germinal más grande es esta de acá, ¿ok? Que es el espermatocito primario. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿ok? Entonces, si te fijas, esta celulota de acá es la célula de Sertoli. Si te fijas, aquí hay una, porque aquí hay un núcleo, y aquí hay otra. Y estas no están mal dibujadas, no creas que se me fue el dedo. Están formando la barrera hematotesticular. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo sé que a lo mejor tú te lo imaginas, una barrera, pues como una pared, ¿no? Como la muralla china, no sé, que el muro de Berlín. Bueno, tú te lo imaginas así, como una pared, cuando te digo barrera, ¿verdad? Pero vamos a cambiar un poquito ese concepto que tienes de barrera para meter este, que es el de la barrera hematotesticular. Resulta que en realidad, en lugar de formar como un muro, haz de cuenta que las células de Sertoli en el túbulo seminífero se agarraran de las manos. Imagínate que yo estuviera aquí con alguien y le agarrara la mano y le agarrara la mano aquí a alguien más. Y entonces, todo lo que está aquí atrás de mí, como estamos agarrados de las manos, no pasa. No pasa. Y todo lo que está aquí adentro de mí, pues está protegido, ¿verdad? Todo lo que está dentro del circulito que estamos formando agarrados de las manos todos. ¿Ok? Eso de agarrarse de las manos de las células de Sertoli tiene nombre, ¿ok? Tiene nombre y apellido. Se llaman uniones intersertoli, ¿ok? Son un tipo de unión entre células y son estas de aquí. Mira, aquí está una manita, acá está la otra, ¿ok? Y están formando una unión intersertoli. Aquí está otra. Entonces, cada una de estas uniones intersertoli forma la barrera hematotesticular. Esa es la barrera hematotesticular. Y resulta que así como yo estaba dividiendo, ¿verdad? Lo que está acá atrás de mí con lo que está acá adelante, también la barrera hematotesticular divide al túbulo seminífero. ¿En qué lo va a dividir? En dos compartimentos, ¿verdad? ¿Qué es un compartimento? O sea, si yo tengo aquí una cajita, ¿verdad?
una cajita así de madera chiquita, y la empiezo a dividir, ¿verdad? En más espacios dentro, imagínate que la divido en cuatro, pues cada uno de esos espacios es un compartimento, ¿ok? Entonces, la barrera hematotesticular hace eso, divide la cajita, el túbulo, en dos compartimentos, ¿ok? ¿Cuáles van a ser esos compartimentos? Lo que está fuera de la barrera y lo que está dentro. Entonces, lo que está fuera de la barrera hematotesticular, no me refiero a lo que está aquí, afuera de la membrana basal, en el intersticio. Me estoy refiriendo a lo que está afuera de estas uniones. Si te fijas, aquí hay una unión y aquí hay otra. Por lo tanto, esta célula de aquí está dentro, ¿ok? Aquí hay una unión, aquí hay otra. Esta también está acá dentro de la barrera hematotesticular. Esta pues también prácticamente, ¿verdad? Nomás que esta ya se está desprendiendo porque si te fijas ya ha madurado bastante a comparación de estas. A diferencia de esta de acá. Esta de acá se encuentra fuera de la barrera hematotesticular. Si te fijas aquí, todavía si yo fuera una proteína, una hormona, si yo fuera un glóbulo blanco, por ejemplo, el sistema inmune, yo llegara por acá y sabes que le canto el tiro a esta célula de aquí, se lo puedo cantar. ¿Por qué? Porque no hay nadie que le esté cubriendo. A diferencia que si yo fuera un glóbulo blanco y le dijera a esta célula, te voy a matar, te voy a cantar el tiro y te voy a matar. No puedo porque la está protegiendo ¿quién? La unión intercertol. Y esto es muy importante porque esa analogía, aunque parezca tonta, es prácticamente para lo que sirve la barrera hematotesticular, ¿ok? Entonces, la barrera hematotesticular sirve para proteger a las células germinales en desarrollo del sistema inmune. Pero entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué los tienes que proteger si son parte de tu cuerpo? Resulta que acuérdate que estas células están dividiéndose por meiosis, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba en la meiosis? Por si no has leído el ebook que pasé. No me gusta decirle ebook, me gusta decirle diapos o presentación. Me hace muy mamador decirle ebook. Pero entonces, este, si tú ya leíste lo que te mandé, las notitas esas, acuérdate que en la meiosis hay un intercambio genético entre los cromosomas de papá y los cromosomas de mamá, ¿verdad? Donde ocurre la variación de la especie. Entonces, como estos vatos ya entraron en meiosis, pues ya hubo una recombinación genética y en realidad ya no son iguales a todas las células de tu cuerpo, ¿ok? Por lo tanto, como ya no son iguales, llegan los glóbulos blancos que están circulando acá en el intersticio porque pues están haciendo su función, están cuidándote que tus túbulos seminíferos pues se encuentren intactos, ¿verdad? Que no llegue una infección o algo por el estilo, ¿verdad? O un microplástico, por ejemplo, ya en estos casos ya hablamos de microplásticos, entonces ahí está tu sistema inmune protegiéndote. Y lo que hace, pues, es muy, muy interesante, ¿no? La célula de Sertoli dice, bueno, pues como tú, a partir de aquí, de esta célula de acá, ya estás cambiando tu material genético, no te preocupes, yo te voy a proteger. Lo protege y forma la barrera hematotesticular. Para eso sirve, ¿ok? Mucho ojo con eso. Entonces, ya vimos todo esto, ya vimos lo de la barrera hematotesticular, ya vimos qué pedo, cómo está organizado más o menos el túbulo seminífero, ya nomás nos falta ver esto, ¿ok? El desarrollo de una célula germinal, ¿ok? Entonces vamos a pasarnos aquí, ya nos queda poquito, ¿ok? Nos queda poquito, y entonces vamos a pasarnos acá, 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 aquí está, y ya sabes que estas son células de Leydig, ya sabes que estas son células de Sertoli. Y ya sabes que estas son células, pues, que se están convirtiendo en espermatozoide, ¿verdad? ¿Cuáles dijimos que eran? Pues son estas, mira, espermatogonias, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios y espermátides, ¿ok? Y entonces, mucho ojo a lo que te voy a platicar. Ahorita te digo qué es lo que vas a apuntar. Todavía no vamos a empezar a ver esto de meiosis aquí en esto para que no te confundas. Las vamos a ir presentando poco a poco. Las vas a ir conociendo poco a poco. ¿Ok? Entonces así van a ser más interesantes para ti porque poco a poco vas descubriendo más cosas. Entonces, resulta que la espermatogonia dijimos que se encontraba por fuera, ¿verdad? De la barrera hematotesticular. Entonces, si se encuentra por fuera de la barrera hematotesticular, todo esto lo puse aquí, se encuentra por fuera, todavía no ha cambiado su material genético. Quiere decir que la espermatogonia no está utilizando la meiosis, ¿ok? Entonces, ahora sí,
Apúntale aquí. Uno, ¿verdad? De característica de la espermatogonia se divide por mitosis. ¿Ok? Se dividen por mitosis. Es por eso que a ella no le hacen nada los glóbulos blancos, los llamados leucocitos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la espermatogonia todavía se sigue dividiendo por mitosis. Todavía sigue siendo idéntica a todas las células del resto de tu cuerpo. ¿Ok? Entonces, espermatogonia se divide por mitosis. ¿Ok? ¿Qué otra cosa es importante? Se encuentra en el compartimento basal, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de eso. Tú apúntale, se encuentra en el compartimento basal, ¿ok? Entonces, ya la apuntaste, se divide por mitosis y se encuentra en el compartimento basal. Y la otra, la 3, es que es una célula diploide, ¿ok? Así apúntalo. Ahorita lo vemos, no te preocupes. Entonces, es una célula que se divide por mitosis, ¿ok? Es una célula que se encuentra en el compartimento basal, ¿ok? Y la otra, dijimos, por si estás anotando, dijimos que, es que vi que se unió alguien, dijimos que la otra es que la espermatogonia se encuentra en el compartimento basal. Ay, cabrón. No, discúlpeme, se me olvidó. Ah, es una célula diploide. Es que les iba a decir otra cosa. Ok, es una célula diploide, discúlpenme. Ok, pasamos con el espermatocito primario. Muchas gracias, Keira. Muchas gracias por pasarnos la info. Entonces, eso me pasa por distraerme con la pantalla. Entonces, vamos a pasar al espermatocito primario. Ya sabes, lo puedes intuir, ¿verdad? Que esta, lo puedes anotar aquí también, por eso puse la flechita así vacía. La espermatogonia pasa a ser un espermatocito primario, ¿ok? Y algo importante, de una vez que lo vayas conociendo, es que pasa a ser un espermatocito primario directamente, ¿ok? Pasa de ser espermatogonia a espermatocito primario directamente sin llevar a cabo una división celular, ¿ok? Sin dividirse, o sea, directamente espermatogonia a espermatocito primario, ¿ok? Entonces, quiero que anotes aquí cuál es la célula más grande del túbulo seminífero, ya te lo había dicho, si no apúntaselo al espermatocito primario. Es la célula más grande del túbulo seminífero, ¿ok? Ah, mira, Keira ya le está anotando más, muy bien, qué bueno que le vas anotando más cosas. Entonces, espermatocito primario es la célula más grande del túbulo seminífero. Esto, el espermatocito primario, ¿ok? Y la otra es que este ya se divide por meiosis. Y apúntale, utiliza la meiosis uno, ¿ok? Meiosis uno. Y aquí hay una regla que no viene escrita en ningún lado, pero es una regla que las células primarias, es decir, o espermatocitos primarios, o sea, primario de primero, uno, y los ovocitos primarios utilizan la meiosis uno, ¿ok? Y las células secundarias, o sea, espermatocitos secundarios u ovocitos secundarios, utilizan la meiosis 2, ¿ok? Eso grábenselo por si están un día en aprietos leyendo ahí en el examen y les ponen que el espermatocito primario se mete a meiosis 2, pues no, ese se mete a meiosis 1, ¿ok? ¿Cómo lo vas a saber? Porque es primario, entonces, pues la primer meiosis, ¿ok? Es regla para que no se confundan, ¿ok? Para que no, como le van a poner muchas palabras, de repente es una sopa de palabras, entonces pues te confunde, ¿ok? Entonces, el espermatocito primario entra a la meiosis 1, ¿ok? A la meiosis 1. La otra es que es la célula más grande del túbulo seminífero, ¿ok? Pasamos al espermatocito secundario. Entonces, ya puedes inferir que una vez que este espermatocito primario se divide por meiosis, ahorita vamos a hablar de eso. La fase proliferativa se refiere más, bueno, hay una fase proliferativa en el endometrio, la vamos a ver en ciclo menstrual. En meiosis uno se regula, hay dos tipos de meiosis, la meiosis uno y la meiosis 2, y se dice que, no sé si te refieras a que se separan las copias y los homólogos, no sé si te dijo eso tu doctor, o te refieras a lo que, a recombina en lugar de regula. En la meiosis uno se recombina el material genético. Y dice Ángel Tadeo, fase proliferativa. Cuando se refiere a la fase proliferativa en la espermatogénesis, se refiere a la fase
donde las espermatogonias proliferan, donde se están dividiendo por mitosis, ¿ok? Eso más adelante lo vamos a ver. Se dividen por mitosis, entonces están proliferando. ¿Por qué? ¿Qué significa proliferar? Cuando una célula prolifera, cuando un tejido prolifera, que se está formando muchas células, están naciendo muchas células. ¿A partir de qué? De mitosis, ¿ok? Y eso es un proceso importante porque las espermatogonias tienen que proliferar para formar millones de espermatogonias y así poder formar millones de espermatocitos primarios, secundarios y espermatozoides, ¿ok? Y lo mismo con los ovocitos, simplemente que son dos fases diferentes. Eso lo quiero ver ya cuando veamos el final ya de ovogénesis para ver las diferencias, porque si te lo digo ahorita, sí te lo vas a aprender, pero es mejor que ya al final hacer como una mini comparativa de las diferencias. Ah, ok. Durante la espermatogénesis, esto ocurre en la vida intrauterina, esto ocurre en la vida postnatal y todo lo siguiente con la ovogénesis, ¿ok? Lo vamos a ver después, ya que en la siguiente clase que acabemos todo el tema de gametogénesis, vamos a comparar y vamos a hablar de todo esto para que no se adelante, ¿ok? No se preocupen, o sea, lo vamos a ver más adelante, no coman ansias, ahorita vamos poco a poco. Entonces, espermatocito secundario, si es secundario, pues entra a la meiosis 2, ¿ok? Eso es lo que debes de saber. Y a partir del espermatocito secundario se va a formar la espermátide, ¿ok? ¿Qué es la espermátide? ¿Qué es una espermátide? Es el precursor de espermatozoide. Esta ya no se va a dividir, ¿ok? El espermatocito primario se va a dividir por meiosis y va a dar dos células hijas. Cada una de esas dos va a ser un espermatocito secundario y se van a dividir y van a dar otras dos células hijas. ¿Ok? Y a partir de estas células hijas, que son las espermátides, ya van a pasar a ser directamente espermatozoides. ¿Ok? Esto por un proceso que se llama espermiogénesis. Eso ahorita lo vamos a ver, pero lo vas a ir apuntando de una vez. Entonces, ¿qué característica es importante de la espermátide? Es que necesita pasar por la espermiogénesis para ser un espermatozoide. Es lo que necesitas saber de una espermátide, ¿ok? Ahorita vamos a hablar sobre cargas cromosómicas. ¿Ya la apuntaron aquí? Entonces, espermatocito primario, ya lo había puesto aquí Keira, ¿ok? El secundario, ya eso ya lo puso, qué rápido. Es el precursor del espermatozoide, muy bien, y necesita pasar por la espermiogénesis, ¿ok? Ahí déjenme lo escribo, está bien, pero es espermiogénesis, ¿ok? Así, muy bien, pero muy bien, muchas gracias, Keira. Entonces, ¿qué chingados es todo eso? ¿Qué pedo con... No me explicaste nada, me dio si uno, me dio... Cálmate, ahí va. Ahí va, mira. Vamos a ver este esquema de acá, ¿ok? Quiero que le pongas atención. Ahorita lees esto. Entonces, ponle atención a todo este esquema de acá porque aquí estamos viendo un túbulo seminífero otra vez, pero está todavía más simple todavía. Que aquí ni siquiera están representando nada. De hecho, la barra morada, esa de barrera hematotesticular, se la puse yo. Entonces, aquí estamos viendo que hay un compartimento basal que si te fijas está por fuera de la barrera hematotesticular, que hacia donde están las espermatogonias que dijimos que estaban fuera, en el compartimento basal, ¿ok? Y por dentro de la barrera hematotesticular, pues encontramos espermatocitos secundarios, espermátides, espermatozoides, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese compartimento que está dentro de la barrera hematotesticular? Se llama adluminal. ¿Qué quiere decir adluminal? Ad, que se encuentra al lado o sobre, ¿verdad? Y luminal, pues de la luz. ¿Qué es la luz? ¿Verdad? No se refiere a un foco, ¿ok? Cuando nosotros nos referimos a luz en medicina, resulta que cuando nosotros vemos un tubo en medicina, como los médicos son muy mamones, dicen, bueno, lo que está dentro del tubo, o sea, ese espacio vacío que está ahí, ese vacío que está dentro del tubo, también le voy a poner nombre. ¿Sabes cómo se va a llamar? Se va a llamar luz. Y es lo que vemos aquí. Mira, todo esto de aquí, este espacio, es la luz. Entonces, lo que está aquí cerca de la luz es adluminal y lo que está cerca de la membrana basal, pues es el compartimento basal. De ahí vienen sus nombres, ¿ok? Entonces, ¿qué onda? Yo no te dije que el espermatocito primario estaba fuera del compartimento basal, ¿verdad?
Entonces, porque ahí lo puse fuera. Digo, fuera del compartimento luminal, fuera de la barrera hematotesticular, vaya. Entonces, porque ahí lo estoy poniendo así en el esquema. Mucho ojo para que cuando lo veas te acuerdes de mí. Resulta que el espermatocito primario yo te dije que entraba a la meiosis uno, ¿ok? Y entonces en la meiosis uno ocurre toda esa recombinación genética, ¿verdad? De los cromosomas homólogos, o sea, el de papá y el de mamá. Y como ocurre esta recombinación, dijimos que ocupa meterse a la barrera hematotesticular para ser protegido, ¿verdad? Entonces, mucho ojo aquí, viene en el manual del doctor Norberto textual para que te acuerdes de mí. Lo puse acá, ¿ok? Es esto de acá. Resulta que acuérdate que la meiosis uno, o sea, meiosis tiene las mismas fases que la mitosis, ¿verdad? Profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis al final, cuando ya se separan. Entonces, dentro de la profase de la meiosis uno, o sea, profase uno, acuérdate que hay subfases. ¿Cuáles son las subfases? Leptoteno, paquiteno, cigoteno, ¿ok? Ahorita no nos vamos a meter en detalles, ¿ok? Acuérdate de la mnemotecnia. Le sigo a Paquita día a día. Leptoteno de le sigo de cigoteno. Paquita de paquiteno. Día a día de diploteno y diacinesis, ¿ok? Es todo lo que te voy a decir. Entonces, resulta que el leptoteno es la primera fase de la profase, es la primera subfase de la profase. Entonces, ¿qué onda con eso? Antes de que entre el leptoteno, o sea que sea preleptoténico, antes del leptoteno, cuando el espermatocito primario es preleptoténico, todavía puede permanecer ahí en el compartimento basal. ¿Por qué estaba ahí? Porque acuérdate que la espermatogonia se transforma a espermatocito primario así, directo. O sea, no hace nada, sino que dice, ¿sabes qué? Voy a cambiar mi credencial de lector por la de un espermatocito primario. Ya no voy a hacer una espermatogonia. Pero ahí, aquí me quedo en el compartimento basal en lo que cambio, ¿verdad? Ya que me la den, ya que entro al leptoteno, a la meiosis, quiere decir que ya entré a la meiosis, si entro al leptoteno, ya me meto a la barrera hematotesticular porque si no me van a matar, ¿ok? Entonces, acuérdate, el espermatocito primario preleptoténico, es decir, antes de que empiece su meiosis uno, el espermatocito primario preleptoténico todavía se encuentra cambiándose desde el compartimento basal al compartimento adluminal, ¿ok? No sé, al chile no sé por qué le estoy señalando aquí en la tele, si mejor podría hacer esto, ¿verdad? Pero está cambiando, ¿ok? Discúlpeme por eso. Pero entonces, el espermatocito primario preleptoténico se encuentra migrando del compartimento basal al compartimento abdominal, porque en cuanto empieces el leptoteno, ya valió madres todo, tienes que esconderte si no te van a matar, ¿ok? Y entonces, el espermatocito primario pasa a la meiosis y mira, forma una y dos espermatocitos secundarios. Entonces pasan a la meiosis 2 que ya no tiene tanto chiste, y entonces forman cuatro espermátides, mira, a partir de un solo espermatocito primario y a partir de una espermatogonia. Eso es la meiosis, vaya. Esa es lo importante que debes de saber sobre la meiosis, que si te fijas es un método para formar todavía más células, ¿ok? O sea, millones y millones de células. Acuérdate que hay millones y millones de espermatozoides en muy poquita cantidad de semen, ¿ok? O la mujer también tiene cientos de miles de óvulos, de ovocitos, ¿verdad? No quiero que, lo digo para no confundir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el objetivo de la meiosis? Es repartir el material genético para al final formar, mira, cuatro células que no son idénticas, ¿ok? Eso es algo de lo que quiero que comprendas. Y la otra es reducir la carga genética. ¿Por qué? ¿Por qué la tengo que reducir? Ya te dije al inicio, pues porque la célula se va a juntar con otra célula, una célula de mamá o de papá. Entonces, como se va a juntar con otra célula, tiene que dividir su material genético para que se complemente con el de la que se va a unir. Entonces, ¿qué pasa aquí con la meiosis? Nosotros tenemos una carga cromosómica normal. ¿Cuántos cromosomas tenemos? Eso es Biblia. Tenemos 46 cromosomas. Sí, sí tengo 46 cromosomas, pero entonces, ¿qué onda? ¿Por qué luego dicen que son 23 pares? Resulta que de esos 46, pues como tú naciste de la unión de un espermatozoide y un ovocito, pues de esos 46 tienes 23 pares, ¿verdad? Esos pares, o sea, uno y uno, como estos dos controles del aire, ¿verdad?
Uno es de papá y el otro pues es de mamá. Entonces tenemos 46 controles del aire, pero 23 son de papá y 23 son de mamá. O sea, 46 cromosomas, 23 pares, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo representan los genetistas, o sea, y los biólogos? O sea, ¿qué dicen? Pero ¿cómo voy a representar eso? Se me hace muy cansado de escribir el número 46, entonces necesito hacer algo más simple. ¿Qué hago? Le voy a poner esto, que es N y la C, ¿ok? ¿Qué chingado significa una N y una C? Resulta que si yo tengo dos N, si tengo una carga 2N, quiero decir que tengo mis dos pares, o sea que tengo mis dos controles del aire. Tengo mi par de mamá y mi par de papá. Tengo dos N, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué significa la C? La C de casa que está ahí. Si yo tengo dos C, quiere decir que de estas dos N, o sea, de estos 46 cromosomas, yo tengo una copia de cada uno, ¿ok? Tengo una copia. ¿Por qué hago copias? ¿Soy un copión o qué? Bueno, resulta que yo hago copias porque soy una célula que se tiene que dividir, ¿verdad? Entonces acuérdate que antes de dividirse por mitosis o por meiosis, cualquier célula tiene que replicar su material genético. Entonces las encontramos así como una célula 2N, ¿verdad? Con sus dos pares, ¿verdad? De cromosomas y 2C con una copia, ¿verdad? O dos, una de cada cromosoma, entonces son dos copias. ¿Por qué? Porque voy a dividirme. En algún futuro, ya sea por mitosis o por meiosis, depende del tipo de célula que yo sea. Entonces, lo representamos como 2N, 2C. Si te fijas, esta carga se le llama también 46 cromosomas replicados o 46 cromosomas bivalentes. Tú ya lo escuchaste así cuando viste tu primer clase. Entonces, 46 cromosomas replicados o 46 cromosomas bivalentes hacen referencia a este número 2N, 2C. Y resulta que este número 23 es importante porque en humanos, el número 23, así como el de Michael Jordan, el número 23 es el número haploide, ¿ok? El número haploide. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú tienes una carga haploide, tienes solamente un par de cromosomas. O sea, o es de papá o es de mamá, pero solamente es uno del par, ¿ok? Entonces eres haploide, solamente tienes 23. Cuando ya los duplicas, cuando ya tienes los 46 cromosomas, mitad de papá y mitad de mamá, eres diploide, ¿ok? Y entonces, una espermatogonia es diploide y aparte tiene dos copias, ¿ok? Mucho ojo con eso. Dijimos que la espermatogonia pasaba a ser directamente un espermatocito primario. Entonces, ¿qué carga cromosómica tiene el espermatocito primario? Igual, 46 cromosomas bivalentes o replicados, ¿ok? Y además también se le puede poner 2N, 2C. ¿Por qué te digo esto? Porque te van a preguntar la carga cromosómica de alguna de estas o de los ovocitos y te van a poner que es diploide pero con los cromosomas simples. No, que es diploide pero con los cromosomas replicados. No, es haploide pero con los cromosomas replicados o haploide con los cromosomas simples. Ay, cabrón, como que revuelve, ¿verdad? Entonces es importante que lo vayas conociendo, ¿ok? Entonces, espermatocito primario dijimos 2N2C, que quiere decir diploide con cromosomas replicados. ¿Qué onda con el espermatocito secundario? Resulta que dijimos que la N eran para los cromosomas de papá y de mamá, ¿verdad? Y la C para las copias. Entonces la N, cuando decimos de los cromosomas de papá y de mamá, les llamamos cromosomas homólogos, ¿ok? ¿Qué es un homólogo? Pues es como que tu complemento, ¿no? Es como que, algo que es como igual a mí, pero en otra versión, eso es un homólogo. Entonces, pues es igual a ese cromosoma, pero en la versión de mamá. Resulta que entonces tenemos dos cromosomas homólogos, uno de papá y otro de mamá. Apúntalo aquí cerca, donde está aquí meiosis uno, porque no quiero que se me vaya a olvidar que lo sepas. Es que en la meiosis uno se separan los cromosomas homólogos, es decir, los de papá y los de mamá. Es por eso que el espermatocito secundario, mira, tiene 1N. 1N, porque se separaron los homólogos, pero si te fijas, tiene 2C, porque siguen las copias, esas no se han separado. Entonces, después de la meiosis uno se separan los homólogos
Y entonces aquí tenemos espermatocito secundario 1N2C y aquí tenemos otro espermatocito secundario 1N2C, ¿ok? ¿Qué va a ocurrir ahora después de este 1N2C? Resulta que ya separamos a los cromosomas homólogos. Entonces, ahora decimos que es diploide o que es haploide el espermatocito secundario, porque tiene dos copias. ¿Es diploide o es haploide? ¿Quién lo puede poner en el chat? Muy bien, Bárbara. Exactamente, es haploide. ¿Por qué? Porque aquí vemos la carga 1N, ¿ok? Es haploide. ¿Qué pasa? Que tiene 2C. Entonces, ¿cómo lo leo yo como estudiante de embriología? ¿Cómo leo esto? 1N2C. Digo que el espermatocito secundario es haploide, y apúntale ahí, con cromosomas bivalentes o cromosomas replicados, ¿ok? Entonces, ahí está cabrón, ¿verdad? O sea, es haploide, pero con cromosomas replicados, ¿ok? ¿Qué pasa cuando ese espermatocito secundario pasa por la meiosis 2? ¿Ok? Y entonces te dije, en la meiosis 1 se separan los homólogos y en la meiosis 2 se separan las copias. ¿Ok? Y entonces se van a separar las copias en la meiosis 2 y ya vamos a tener 1C, 1N, porque ya se habían separado los homólogos y ahora tenemos 1C. Y entonces ahora decimos que la espermátide tiene una carga cromosómica haploide con cromosomas simples, porque hay solamente una copia de cada cromosoma. Entonces tenemos 1N, 1C, ¿ok? Estamos hablando de que una espermátide tiene 23 cromosomas simples, ¿ok? A diferencia del espermatocito primario, que sí tiene también 23 cromosomas, pero decimos que están replicados, ¿ok? Esto es un detallito que los que están en regularización no me dejarán mentir, pero ponen la pregunta así tal cual, como un trabalenguas, o sea, ponen haploide, diploide, cromosomas simples, bivalentes, replicados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acuérdense mucho de esto. Entonces, como es 1C, es haploide, perdón, 1N es haploide, y como es 1C, decimos que sus cromosomas son simples, ¿ok? Esto es lo que yo debo de saber de lo que es las cargas genéticas, ¿ok? Y estas mismas cargas genéticas que tienen estos, las tienen también los ovocitos, ¿ok? Acuérdense de eso, también los ovocitos. Entonces, en el caso del ovocito, esta carga, la simple, no la va a alcanzar hasta ser fecundado, ¿ok? Ya lo vamos a ver cuando veamos la clase de ovogénesis. Y ya por último, para ya dejarlos ir, y ya después en la siguiente clase vemos las anomalías, que son poquitas, o sea, es una tonterita y parte de lo que es el espermatozoide y la regulación hormonal, ya para dejarlos, estos datos son muy, muy importantes, ¿ok? Y son, todos estos que están aquí, estos cuatro, son preguntas de verdadero o falso, de cuál es correcto y cuál no, o cuál no es correcto y cuál es sí. Entonces, una. La espermatogénesis tiene una duración más o menos de 60 días, ¿ok? Pero en esos 60 días, lo que dura un espermatocito primario y lo que dura un espermatocito secundario son diferentes. Entonces resulta, yo te pongo aquí, la meiosis 1 es mucho más larga que la meiosis 2. ¿Por qué te lo pongo así? Por lo que te voy a decir. No ocupas saberte los días exactos, ¿ok? No te preocupes. Lo que sí debes de saber es, la meiosis 1 dura 24 días, ¿ok? Y la meiosis 2 dura 8 horas. O sea, una dura casi un mes y la otra no dura ni medio día, ¿ok? Mañana tenemos que... ¡Ay, ya su madre! ¡Ay, Oscar! Hombre, ni me digas eso. Bueno, pues ahí está, de todos modos, aquí vienen más cosas y la verdad, los que vayan a exponer me pueden mandar mensaje, o sea, me pueden preguntar o preguntar en el grupo también, para no extender mucho la clase, ok, pero igual me pueden preguntar si tienen dudas de lo que están poniendo, de que si se ve bien o no. Yo no me molesto. La neta, está muy tranquilo mi semestre. Yo salgo, cualquier duda que tengan, me la pueden decir, estén o no en el curso, ok. Me la pueden decir, ponerla en el grupo. Yo en octavo, para darles motivación, ¿verdad? Para darles motivación, pero en octavo entras a las 7 de la mañana y sales a las 8.
¿ok? Sí. Ah, ya sé quién. El famoso militar. ¿Será ese? Ay, ay, ay. No, Dios te bendiga, Oscar. Dios te bendiga. No voy a decir nada porque luego me funan. Pero Dios te bendiga. Bueno, sigamos. Les digo, entonces algo muy temprano, salgo a las 8 de la mañana. Lo que me quieran preguntar no me molesta. Ahí contesto. A veces me medio tardo, pero sí contesto. ¿Ok? Bueno, la meiosis uno te digo, dura casi un mes y la meiosis 2 dura 8 horas. Entonces, una es considerablemente más larga. Y esto tiene cierta razón que de una vez te platico. Mira, aquí en el túbulo seminífero va a ser muy raro que tú puedas ver un espermatocito secundario. O sea, es raro verlo. La mayoría de los que yo veo acá son espermatogonias, estas de aquí que están hasta arriba y aquí en el medio, pues a los espermatocitos primarios. ¿Por qué? Porque esos vatos van a durar 24 días en el túbulo seminífero. Y los secundarios, ¿por qué se me va a hacer difícil verlos? Pues porque van a durar ni medio día, 8 horas. Entonces, tengo que agarrar el corte del testículo, ¿verdad? Que generalmente se hacen cortes de testículos de animales y tengo que tener la suerte de poderlo encontrar y poderlo ver, ¿ok? Por eso es raro, ¿ok? Entonces, si en un corte, en el examen, te preguntan sobre el espermatocito secundario, o si mañana, Oscar, te preguntan que por qué no puedes ver el espermatocito secundario en el corte, pues es porque el espermatocito secundario dura solamente 8 horas más o menos en el túbulo seminífero. Es difícil encontrarlo, no es imposible, es difícil verlo, ¿ok? La otra, el objetivo de la meiosis es formar gametos haploides. Esto parece tontera, pero luego se les olvida, ¿ok? Entonces acuérdense. Y lo del espermatocito preleptoténico, ¿ok? Acuérdense que también les había dicho, esto es lo de las uniones intersertoli. Ya te lo platiqué, ¿verdad? Ya te platiqué qué son, ¿ok? Lo de los compartimentos, ya solito lo puedes deducir tú. Compartimento que se encuentra fuera de la barrera hematotesticular, basal. Compartimento que se encuentra dentro, pues el compartimento adluminal, ¿ok? Entonces, ya por último, los que quieran salirse de una vez, pues muchas gracias. Ya nomás voy a dar esto hasta aquí y ya. Lo demás lo vamos a ver de la siguiente clase. Ya con esto doy por terminada la clase, pero pues para ayudar aquí al compa Oscar, al buen Oscar, vamos a ver lo de la regulación hormonal de una vez. Ya los que quieran salir, se pueden salir, no se preocupen, muchachos. Igual la clase se las voy a pasar. Entonces, ¿qué onda con la regulación hormonal de la espermatogénesis? ¿Ok? ¿Qué onda con esto? Resulta que la espermatogénesis tiene cierta regulación, así como las mujeres tienen una regulación hormonal que nosotros lo conocemos como ciclo menstrual, eso es una regulación hormonal, pues los hombres también. Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Que no todo el tiempo uno como varón estuvo produciendo espermatozoides, ¿verdad? O sea, todo aquel que ya haya llevado ciencias naturales ya sabe que los espermatozoides se empiezan a formar hasta la pubertad. ¿Por qué es esto? Primera imagen que te puse aquí, mira. Antes de la pubertad no existen estas hormonas en concentraciones tan altas como las tienes cuando ya eres un puberto. Por eso dicen, anda bien hormonal, es un puberto, es un adolescente, ¿verdad? Pues porque en realidad sí andas bien hormonal, ¿ok? ¿Cuáles son estas hormonas que están ahí en tu pubertad? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, antes de la pubertad, de la adolescencia, pues no estaba esto, tú eras un niño, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurrió con los túbulos seminíferos? No siempre fueron así, con luz. En medicina, cuando vemos un tubo que no tiene luz, o sea, que no tiene el espacio adentro, le llamamos cordón, ¿ok? Y en embrio no, creo que no tienen corte de cordones seminíferos, pero estos son los cordones, o sea, quiero que lo veas tal cual, la diferencia que tiene con los túbulos, mira. Estos son los cordones y estos son los túbulos. Tienen luz, tienen el espacio. Y los cordones, pues no, ¿verdad? Esto de acá es el intersticio. Entonces, antes de la pubertad se llaman cordones seminíferos. Pregunta de embrio, pregunta clásica de embrio para que se acuerden. Antes de la pubertad son cordones seminíferos, ¿ok? Y entonces, en la pubertad, nosotros en el cerebro, aquí todo esto es tu cerebro, mira, te lo presento.
tienes una glandulita. Esta bolita de aquí, mira, le tuvieron que hacer zoom, se llama hipófisis, ¿ok? Hipófisis o también le llaman glándula pituitaria, ¿ok? Entonces, la hipófisis es una glándula que secreta un chingo de hormonas, un chingo, ¿ok? No nomás se encarga de regular, pues, las hormonas sexuales, un chingo, regula todo tu cuerpo, o sea, la hipófisis te controla, padre, así. Entonces, la hipófisis además se divide en dos, en una neurohipófisis que se encuentra por detrás y en una adenohipófisis que se encuentra por delante o anterior, que es esta bolita de acá. Esta se llama adenohipófisis. Adeno significa glándula, ¿ok? Entonces es la hipófisis que es glándula, que cumple la función de glándula. Te digo, secreta muchas hormonas para embrio. Nomás te importa conocer dos. Te importa conocer la LH, que es la hormona luteinizante, ¿verdad? Ahorita habíamos hablado de ella. Y la FSH, ¿ok? La FSH se llama hormona folículo estimulante, son sus siglas en inglés, ¿ok? La H es de hormona, acuérdate que va hasta el final en inglés, igual aquí. Entonces, LH, hormona luteinizante, FSH, hormona estimulante de folículos, o sea, en español, hormona folículo estimulante, ¿ok? Y estas se producen tanto en hombres como en mujeres, ¿ok? Solamente tienen distinta función en cada uno. Entonces, la LH, apréndetelo, L de Lady, para que no se te olvide, Oscar, mañana, aunque te llegues a poner, no te vas a poner nervioso, porfa. Y si te llegas a poner nervioso, te acuerdas de la mnemotecnia. LH para la célula de Leydig, L de Leydig, o sea, hormona luteinizante con L a la célula de Leydig para que le apunten acá, igual ya lo habíamos apuntado en la pasada, entonces LH, célula de Leydig, y aquí la FSH, acuérdate, tiene la S de Sertoli, ¿ok? FSH, que es la folículo estimulante, grábatelo o acuérdate para que sea más fácil como S de Sertoli, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que hacen estas dos hormonas cuando llegan aquí? Pues la hormona luteinizante, apúntale, si no estás apuntando, apúntale aquí, la hormona luteinizante va a hacer que se produzca la testosterona en la célula de Leydig. Es prácticamente lo que habíamos dicho ahorita, pero al revés, ¿no? Que respondía a la LH y producía testosterona. Entonces, la LH lo importante es en el varón, ¿verdad? Que gracias a ella se va a producir la testosterona, ¿ok? ¿Por quién? Por la célula de Leydig. Y la hormona folículo estimulante. ¿Qué va a hacer la hormona folículo estimulante? Va a llegar a la célula de Sertoli, ¿ok? Y le puedes anotar, ¿ok? O aquí está también, que entonces la célula de Sertoli en respuesta a la FSH va a madurar y va a formar la barrera hematotesticular. Quiere decir que en el cordón seminífero, como todavía no había tanta FSH porque no había llegado la pubertad, pues tampoco había barrera hematotesticular. Pero ¿crees tú que sea malo que no haya barrera hematotesticular? Pues no, porque todavía no ha empezado la espermatogénesis, o sea, todavía no empieza la meiosis, por lo tanto, pues, todavía no es tan necesario tener una barrera hematotesticular. ¿Hasta cuándo? Hasta la pubertad. Fíjate cómo la naturaleza es tan sabia, así como dijera, así como dicen los papás, la naturaleza es tan sabia, ¿verdad? Que entonces llegó la FSH en la pubertad y lo que va a hacer es que como también está la LH y va a empezar a hacer que la testosterona llegue hasta acá, hasta lo que es las espermatogonias y empiecen a madurar. Dice, bueno, antes de que me hagas eso, déjame formar la barrera hematotesticular para que ahorita que estén madurando todas esas espermatogonias, pues ya se puedan cubrir, ¿verdad? Ya cuando sean sus espermatocitos primarios. Entonces, hace dos cosas. Producen la FSH, ¿ok? La glándula hipófisis o adenohipófisis, y entonces eso hace que la célula de Sertoli madure y forme, ahora sí, la barrera hematotesticular en la pubertad. Y lo de la LH, pues ya te lo dije, ¿no? Producen testosterona, ¿ok? Así es, exactamente. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es cuando empieza la espermatogénesis. Ahí tienes la razón médica, ¿verdad? ¿Por qué un niño, ¿verdad? No puede tener un hijo. ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene espermatozoides, ¿ok? Y son esos cambios que llegan en la pubertad, que, pues, o sea, no estoy hablando de temas delicados ni nada de eso. Eso viene en sus libros de ciencias naturales
alguna vez lo han de haber visto, más que se les olvida. Uno no le pone atención a eso en la prepa, la verdad, no, no estamos para eso. Entonces, lo que pasa ahí con los adolescentes, pues es que tienen los llamados sueños húmedos, que es cuando ya empieza a producirse todo esto en los túbulos seminíferos, que es literalmente el semen, ¿ok? Por eso se llaman túbulos seminíferos, ¿ok? Viene de la palabra semen, ¿ok? Túbulos seminíferos, ¿ok? Y ya con esto, ahora sí terminamos la clase, ¿ok? Ya esto, todo esto viene texto, ¿ok? Para que puedas ver de lo que estoy hablando. También las anomalías, mira, te lo puse todo en texto y también te puse estas del teratoma, que este es un tumor chingón, es un tumor cabrón y es un tumor que viene de células germinales, ¿ok? Y es la correlación que tiene el tema de gametogénesis y todo esto, las anomalías en los espermatozoides, habla pues sobre anomalías que te pueden causar infertilidad, ¿no? Entonces, para que le den una leidita, si no lo vamos a ver en la próxima clase, no se preocupe, ¿ok? Y pues ya, con eso terminamos la clase. Espero que les haya gustado mucho, ¿ok? Parezco youtuber, parece que se está despidiendo Vegeta, pero espero que les haya gustado mucho la clase. Y pues nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias a los que asistieron. Ay, qué bueno, mira, hasta espermatogénesis, lo bueno. Entonces ya con esto ya te di muy buen avance. Muy bien. Entonces, pues, que descansen, que les vaya muy bien en su presentación, mañana. Los que van a tener su clase, muy bien, qué bueno, qué bueno. Y los que van a tener su clase, y que no van a exponer, benditos sean y pues, que les vaya muy bien y ojalá con esto puedan entenderle más y que no los vayan a agarrar en curva, hasta le puedan dar clases a su compa, el de al lado, el que no pone atención. Entonces, pues espero que les haya servido mucho. Muy bien. Ah, miren, la mayoría están del mismo salón. Ah, qué bueno, pues pásenselo a todos los del salón, si les va bien, y pásenselo también a los demás que conozcan de otros salones. Si no, de todos modos, no quiero echarles miedo, pero después de primer parcial, todo el mundo anda buscando cursos. Después de que ya maman en el primer parcial, todo el mundo anda buscando ayuda y ayuda y ayuda. Entonces, más vale agarrarla de una vez, ¿ok? Bueno, pues cuídense mucho. Ya voy a dejar de compartir pantalla. Y pues ya, cuídense mucho. Y nos vemos. Mucho éxito mañana en su clase. Mañana no creo porque todos salen. Hay gente que tiene embrio hasta las 9 de la noche. Entonces les voy a dar la clase la siguiente el jueves. ¿Ok? Adiós, Bárbara. Adiós, Mel. ¿Ok? Cuídense mucho. Y mañana voy a decir quiénes se ganaron el mure. Ahorita les voy a recordar. Bye.